Hola, ¿qué tal con todos? Bueno, en esta ocasión a mi grupo le ha tocado exponer sobre las culturas pre-inca. Bueno, mi grupo está conformado por Abigail Flores Verde, Cristal Ramos Córdoba, Lucía Sáenz Vergara, Rodrigo Miranda Saldaña y yo, Elmer García Asunción. Bueno, las culturas pre-inca a lo largo de la historia tomaron un papel muy importante para el desarrollo de nuestro país. Por eso mi grupo va a explicar los aportes de cada una de ellas. Bueno, la cultura caral. En la cultura caral, en su economía, ellos respetaban mucho los recursos hídricos, la naturaleza. Eran muy buenos en la agricultura y en la pesca. En sus avances tecnológicos, ellos tenían a personas que tenían alto conocimiento sobre tecnología y eso hacía que la cultura pueda progresar y avanzar. También en la arquitectura ellos edificaban sus templos, sus casas, sus plazas y eran edificios resistentes para terremotos. La cultura chavín utilizaba como elemento principal la piedra para edificar sus casas, sus plazas y así hacerlo resistente. En la cerámica también utilizaban lo mismo, que era la piedra. Mayormente utilizaban un solo color, pero a veces para variar utilizaban otros colores. Y ahí es donde entra la religión. La religión también es un punto donde ellos utilizaban para expresar en la cerámica. En la religión ellos eran politeístas, adoraban a diversos dioses y la mayoría eran terroríficos, eran extraños. Tenían colmillos, ojos raros, etc. La cultura paracas destacaron por la medicina y por la metalurgia. Eran expertos en la cirugía quirúrgica porque realizaban la trepanación craneana. Además, utilizaban como anestesia la hoja de coca. En cuanto a su textilería, elaboraron materiales de alta factura utilizando lana y plumas multicolores. En su cerámica se diferenció por complejos decorados en policromo y sus representaciones religiosas. En cuanto a su artesanía, elaboraron palos de piedra, así como también botellas de concha de calabaza, entre otros. La cultura Vicus. En la cultura Vicus se destacó su agricultura y su alimento. Tenían piezas representativas de frutos de la tierra. Además, los Vicus crearon canales de riego y estanques. En su cerámica utilizaron la técnica del negativo y principalmente el color anaranjado. La cultura moche. La cultura moche se destacó por su agricultura, puesto que desarrollaron técnicas agrícolas, ya que esta actividad económica era la base de su economía y de su alimentación. Sus principales alimentos fueron el maíz morado, la papa, la yuca, entre otros. En su arquitectura, el material principal que utilizaron fue el adobe. Con ello pudieron elaborar monumentos, palacios, incluso hasta murallas. En cuanto a su cerámica, que fue la parte más conocida de esta cultura, se utilizaban como ofrendas y la principal obra fue la vasija. En cuanto a su religión, los moches eran politeístas y la mayoría de sus dioses eran dioses castigadores. Sus principales dioses eran el sol y la luna. En cuanto a su metalurgia, los principales materiales que utilizaron fueron el oro, la plata y el cobre, y una aleación del oro y el cobre a la que le llamaban tumbaga, y con ello lograron la fabricación de armas. La cultura nazca. La cultura nazca se desarrolló entre los años 100 y 800 d.C. Fue descubierto por Toribio Mejía en el año 1926. En el aspecto político, se dice que no tenían un gobierno unificado, por eso es que los pobladores crearon señoríos locales. En el aspecto económico, desarrollaron 3 actividades como la agricultura, la caza y la pesca.
en la agricultura tenían más producción de maíz, de maní, de algodón y de guayaba. Y ahí en el aspecto de comercio desarrollaban el trueque con los pobladores de las costas. En la tecnología se dice que desarrollaron un sistema hidráulico para la mejora de la agricultura. En el arte tenían dos tipos de arte, el naturista y el barroco. De ahí en la cerámica creaban utensilios para la vida diaria. La cultura Lima. La cultura Lima se desarrolló entre los años 100 y 650 después de Cristo. Su descubridor fue Max Uhle. En cerámica ellos desarrollaban un aspecto con diseño geométrico, el cual tuvo origen en la parte sierra. En arquitectura ellos utilizaban el adobe y el barro prensado. Como un ejemplo tenemos la huaca de Maranga, que es la cual es la más representativa de esta cultura. De ahí en los aspectos tecnológicos tenemos, ellos desarrollaron un sistema hidráulico, el cual actualmente se llama el Canal de Huatipa, el cual va desde La Victoria hasta Maranga. En la metalurgia, ellos usaron principalmente el bronce, pero también la plata y el oro. En el aspecto político, ellos eran teócratas. Y en el aspecto económico, ellos realizaban dos actividades, la ganadería y la artesanía. La cultura tiahuanaco. La cultura tiahuanaco se desarrolló entre los años 200 y 800 después de Cristo. Tuvo como descubridor a Pedro de Ciaza de León en el siglo XVI. En religión, ellos tuvieron un solo dios, el cual era el dios Huiracocha. En arquitectura, su elemento principal era la piedra. Tenemos como ejemplo a la Portada del Sol, el cual fue netamente hecha de piedra. De ahí tenemos a la escultura, el cual se basaron en usar la arcilla roja. De ahí la cerámica era polícroma, la cual se basaba en utilizar el color naranja, pero también el color blanco. Yo les voy a explicar acerca de la cultura Wari, la cultura Cajamarca y la cultura Lambayeque. La cultura Wari nos dice que fue una civilización andina que floreció en el centro de los Andes, aproximadamente desde el siglo VII hasta el siglo XIII después de Cristo, llegando a expandirse desde los actuales departamentos peruanos de Lambayeque por el norte y Moquegua por el sur, y hasta la selva del departamento del Cusco por el este. Su principal actividad era de carácter militar. Combatieron a lo largo y ancho del territorio peruano, conquistando los diversos señoríos de su tiempo. También tuvieron grandes centros religiosos, como Pachacamac en Lima. La cultura Lambayeque nos dice que también denominado como Sicán. Es una cultura arqueológica del antiguo Perú, que se manifestó entre el siglo VIII y el siglo XIV después de Cristo, en el territorio costeño que corresponde al actual departamento peruano, el departamento de Lambayeque, llegando así a su apogeo entre el siglo X y el siglo XI. Esta cultura se formó tras el declive de la cultura moche, asimilando gran parte del conocimiento y tradiciones culturales de este. Destacaron en arquitectura e incluso llegaron a ser grandes navegantes. Si los moche asombraron con su belleza de sus joyas y su ingeniería hidráulica, los lambayeques sorprenderán aún más con sus aleaciones, sus finos acabados y sus enormes sistemas de irrigación. Aunque no lograron el tamaño de los del moche, si su complejidad política, no cabe duda de que en estas artes fueron unos discípulos predilectos. La cultura cajamarca. La cultura cajamarca es la cultura preinca que surgió en los Andes, del norte del Perú, cercano a la ciudad de Cajamarca, del cual toma su nombre. Toda la zona de Cajamarca estuvo dominada por estilos similares a Chavín durante el primer milenio antes de Cristo. De esto quedan como vestigios los sitios arqueológicos de Curtur, Huasi y Pacopampa, pero es a partir del siglo III después de Cristo y hasta el siglo IV después de Cristo en que la cultura cajamarca
alcanza el mayor nivel artesanal formando un estilo propio. Esta cultura andina tuvo características peculiares. Los Cajamarca destacaron en la textilería, metalúrgica y cerámica. Esta última es muy original y sofisticada. El cerámico, típico en un vaso, trípode y con 3 patas, vivieron de la agricultura y el comercio, que se hace también llamar como el trueque. Habiendo evidencias de lo que se relacionan con las poblaciones de la costa y de otras religiones lejanas, tuvieron incluso su propio idioma, el cuyi, de la que se conservan 62 palabras y que se habla hasta en Huamachuco. Con la exposición de las culturas preincaicas tenemos la cultura de Chachapoyas, la cultura Chincha y la cultura Chimú. En la cultura de Chachapoyas podríamos decir que su agricultura utilizaron las anchas laderas del cerro y para la parte baja un buen sistema de drenaje. Cultivaron la macho, la oca, el oyuco y en granos como la quinoa y la kiwisha, y estas las cultivaron de 3.200 a 3.800 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a su entierro tenemos las chulpas, que medían de 3 metros de alto y se dividían en 2 niveles. Ahora, también tenemos en la arquitectura que utilizaron frisos formando grecas. Los frisos son como pequeños triángulos desplegables, los cuales al unirlos y haciendo un patrón repetible forman grecas. También tenemos las construcciones habitacionales que eran circulares y de piedra. Y también destacan el Cuelap y el Gran Pajatén en cuanto a sus construcciones. También podemos ver que utilizaron el sarcófago y el mausoleo. El sarcófago es principalmente como una tumba levantada sobre el suelo, al igual que los faraones utilizaban, en los que se ponían medio así y los sepultaban a ellos. Y el mausoleo es un monumento donde muere una persona sumamente importante, que en este caso podría haber sido su líder. En el arte destacan utilizando más los triángulos y los rombos. En el textil se encontraron un montón de piezas en la laguna de los Cóndores, en la región amazónica. Y se podría decir que tuvieron mucha originalidad. Y en su cerámica tenían el método de aplicar, estampar y puntear. En cuanto a la cultura chincha, tenemos que en su economía destacaron en la agricultura y la pesca. Esto les permitió abrirse hacia nuevas y diversas rutas comerciales. También lo que más vendían o intercambiaban, se podría decir, fueron las conchas marinas y las piedras preciosas. En arquitectura estos fueron excelentes en el tapial y en el adobe. ¿Pero qué es el tapial? El tapial es la tierra arcillosa húmeda. Y destacan 3 grandes monumentos arquitectónicos, que fue Tambo de Mora, su antigua capital, el Valle de Chincha y San Pedro. En cuanto a la funeraria, se encontraron tumbas colectivas de pajas sostenidas por vigas. Y en su religión eran politeístas, pero los principales dioses que adoraban eran el Chinchaycamac y el Urpimachay. En la textilería utilizaban mayormente el algodón y eran polícromos. En su cerámica, los mejores. Ahora, en cuanto a la cultura chimú, lo que tenemos es que ellos, en cuanto a su religión, creían que la luna tenía efectos sobre todo, sobre las mareas, sobre la agricultura, sobre todo lo que ellos hacían. Y también creían que provenían de 4 estrellas. De las 2 grandes venían los nobles y creían que de las 2 otras venían las personas comunes. En sus actividades económicas, la agricultura fue su gran preocupación, y también en cuanto a su arquitectura, tenemos que ellos desarrollaron los muros más altos, ¿no? Como tenemos por ejemplo la Huaca del Dragón y la Huaca de Chanchán. También tenemos en su cerámica que esta lo utilizaban para el uso doméstico y las ofrendas, como por ejemplo los vasitos de arcilla o las ollas de barro, ¿no? También en la metalurgia ellos tenían el bronce arsénico, la plata y el oro. Y la textilería mayormente utilizaban la piel de los auquénidos, de la llama en este caso. En conclusión, cada cultura preincaica nos ha dejado no solo diversas edificaciones, sino también muchísimas obras de arte, las cuales nosotros debemos apreciar porque es parte de nuestro patrimonio cultural, y como
bien tenemos que respetarlo y también tener conocimiento sobre todo esto y toda esta historia que es realmente importante para nosotros. Muchas gracias.